en un proceso de crisis tridimensional. No es que tengamos crisis recurrentes en los últimos años, no. Lo que tenemos son repuntes de la crisis. Pero la crisis económica, la dimensión económica de la crisis se inicia en la primera mitad de los años 70, que es en realidad el periodo, unos pocos años, en que terminó otro que duró una buena cantidad de ellos y que es denominado como el milagro económico el milagro económico, cuya tasa de crecimiento fue entre 6 y 8% promedio, y que es explicable porque México hizo un cambio, la llamada sustitución de importaciones, a expensas de ser un país suministrador de suministro para la Segunda Guerra Mundial. Eso permitió que, siendo México ya para entonces un país con una fuerte estructura industrial, se consolidara produciendo bienes de capital, no solo bienes de consumo. Pero ese periodo glorioso termina a fines de los años 60, y por eso no es casualidad que el movimiento del 68 se haya dado precisamente en el ocaso de ese periodo, y que el 10 de junio de 71, y que el movimiento de los ferrocarrileros en 56 y el de los médicos en 53 se hayan dado al final de ese periodo. Y menos casualidad aún que terminando don Luis Echeverría y empezando don Jolopo, México haya entrado como uno de los primeros países después de la posguerra en la égida constrictiva del Fondo Monetario Internacional. En 1976, meses antes de que don Huicho dejara Los Pinos, firmó algo que hasta la fecha seguimos padeciendo. Bueno, 3 elementos, entre otros muchos. 1, la constricción de los salarios, los topes salariales. 2, la inmiscusión del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro norteamericano para regir las finanzas nacionales. Y 3, dar rienda libre a la convertibilidad del peso, entre otras más. Los topes salariales los seguimos padeciendo hoy día. De entonces para acá, casi ninguna empresa ha concedido un aumento de 10%, casi ninguna. Eso hace que en los primeros años de don Jolopo la debacle económica llegara, entre otros de los elementos más notorios, a la depreciación del peso frente al dólar de 12.50 a 44 pesos. O sea, 100%. Eso explica el por qué con don Pelochas, orejas largas, el de la salinidad, el peso llegara a 1.300 por dólar. Y que este hombre, inteligente como es, perverso como es, le haya quitado 2 ceritos al numerito. En ese entonces yo ganaba 10 millones de pesos, 3 ceritos, perdón. Yo ganaba 10 millones de pesos. Bueno, y todo el mundo, si ganaban 1,000, en ese entonces ganaban 1,000,000. Éramos chorromillonarios, como decía la familia Burrón. Sí, pero es un artificio. El hombre quitó 3 ceritos y hoy un peso vale 14 dólares. Digo, perdón, nos dieron 14 pesos, un dólar. No, no son 14 pesos un dólar, son 14,000. Esa es la convertibilidad real. Bien, pero ese es un signo, no es el único. Podemos hablar de la inflación, podemos hablar de la caída de la tasa de la inversión extranjera directa, de la caída del empleo, de muchas cosas. Pero no me interesa detenerme ahí, entre otras razones, porque soy un ignorante bárbaro de la economía, sino mencionar la segunda dimensión de la crisis. Algo que ocurre años más adelante, a mediados de los 80,
cuando particularmente la estructura política de dominio del PRI, iniciada desde el fin de la Revolución Mexicana, cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo y funda las principales organizaciones de control poblacional, el obrero, el campesino, el popular, la CNC, la CNOP y, desde luego, la CTM. Con eso se inicia una época de dominio, de control desde el Estado. Pero en los 80, ese dominio, esa estructura se resquebraja. Sus cimientos sufren movimientos trepidatorios. Y entonces, junto a otros fenómenos políticos como el ascenso de la inconformidad de las clases medias, sobre todo conservadoras, ante el régimen de Luis Echeverría, consolidan una opción política que permite al PAN, un partido confesional creado para combatir la izquierda cardenista en los años 30, por primera vez gana gubernaturas. Algunas son trampeadas por el mismo PRI, no se las permiten y con fraudes les impiden reconocimiento de los triunfos. Pero de todas maneras el PAN avanza, gana Baja California, bueno, varios lugares. Y además, la crisis política estalla con toda efervescencia cuando don Pelochas, Sotaco, Orejas de Gnomo, tumba él mismo, desde el poder autarca que significaba el tlatoani priista, 11 gobernadores. Él, 11 gobernadores priistas. Jamás, nunca antes se vio algo así en el país. De entonces para acá no se ha vuelto a ver. Y miren, por esta, que es virgencita, no lo vamos a volver a ver quienes tenemos hoy 50 y muchos años. Eso y otros fenómenos hablan de que la estructura de estabilidad constrictiva que el PRI ejerció durante casi 70 años se resquebró. El culmen de esta dimensión de la crisis es la llegada de don Coca-Cola, botas largas, a la presidencia. Por primera vez el PRI, en 71 años, deja de ser el ocupante de los pinoles. Pero hay una tercera dimensión de la crisis que a mí particularmente me llama la atención, me inquieta y me parece interesante. Y es lo que llamo la dimensión valoral de la crisis. Lo que, dicho en términos coloquiales, le hemos denominado mucha gente la crisis de valores. Esto tendría que ver con algo que ayer fue expuesto, con la necesidad de un concepto de crisis. No me voy a meter a eso ahora, pero solo quiero decir que no toda crisis propicia condiciones de mejoramiento. Hay crisis que llegan para quedarse largos periodos. Marx decía, al terminar una época de organización y entrar en crisis, eso no quiere decir que entra una nueva organización mejor que esa, porque puede ocurrir, y esto lo subrayaba sobre todo Lenin, que el periodo de disolución de la sociedad, la barbarie, se perpetúe. Lo digo porque muchos amigos y más enemigos míos dicen con toda ligereza, no, es que es bueno que estemos en crisis porque hay que tocar fondo y luego ya emergemos. Bueno, yo no hago este gesto, hago otro un poco más áspero, pero aquí no está permitido. Cuando digo crisis valoral, no estoy diciendo que lamento que estemos en crisis. Lo único que digo es que aquello que nos troqueló, que nos moldeó, que nos caracterizó como mexicanos en términos de nuestros valores, hoy se está disolviendo. Ahora, ¿qué es eso? Muchas cosas. Una, la catolicidad, es decir,
el reconocimiento de que somos católicos, apostólicos y remonos. Eso, que nos lo impone la conquista genocida española hace 500 y pico de años, se mantuvo casi intacto hasta 1990, cuando por primera vez en el censo el número de católicos confesos, como yo, disminuyó 3 puntitos porcentuales. El censo de 70-90 era 98, 95, pero en 2000 sucede algo todavía más impresionante. El puntaje es 92%. Y uno dice, ay hombre, pues ¿qué tanto son 5 puntitos porcentuales? No hombre, pues ¿qué tanto es que durante 5 siglos no bajamos ni uno? Algo está pasando. No, yo no lamento eso, quiero decir. A mí, que la catolicidad haya bajado, a mí, solo a mí, bueno, en mis 2 hemisferios, les da mucha alegría. Por razones como las del señor Marcial Maciel, por ejemplo. Eso es para bailar. Bueno, pero hay otros elementos de la crisis valoral, o de la dimensión valoral de la crisis. Uno de ellos es que México, en la encuesta mundial de valores de 1990, arroja el dato de que la corruptofilia había crecido de 80 a 90, 3 puntos porcentuales. Un organismo que se dedica a hacer investigación sobre estas cosas a nivel internacional, Transparencia Internacional, que hace mediciones anuales. La última publicación, basada en la última encuesta, muestra que México, de 123 o 27 países, pasamos del año 2000 al 2010 del lugar 78 al lugar 53. La encuesta mundial de valores mostraba en 1990 que la población en general aceptaba el soborno como una de las fuentes constitutivas de vida, digamos, deslizable. Hoy, en el mundo, somos conocidos como una sociedad proverbialmente ingeniosa. Ingeniosa. Le ganamos a los italianos, lo cual es mucho más. Pero hay más elementos. También estamos asistiendo a la disolución, al desvanecimiento, al adelgazamiento de la familia nuclear tradicional. El índice de divorcio, según el censo de 70, comparado con el de 2000, arroja el dato escalofriante de 258% del aumento de divorcios. Mientras que entre 1930, que se llevan las primeras estadísticas rigurosas demográficas, a 1970 el índice no llegaba ni al 30. Estamos hablando de 40 años. Pero 30 después, el índice es 200 y pico. Pero todavía hay más. En el censo de 2000, la cantidad de hogares monoparentales dirigidos por mujeres eran el 23.2%. En el censo de 2010, el recientito, el conteo de CONAPO, Consejo Nacional de Población de 2005, arroja un dato más. Ya no son 23.2, sino 24.3. En el censo de 2010, ya somos 25.8 o 9. ¿Qué quiere decir eso? 1 de cada 4 hogares no son dirigidos por papi y mami, sino solo predominantemente por mami. Ahora, ¿tiene eso algo de malo? No sé si sea malo. Lo que sí sé es que, junto a el ingreso masivo de la fuerza de trabajo femenina de los 70s para acá, que ocupa ya más del 38% de la población económicamente activa con trabajo,
Eso significa algo muy importante en términos de la socialización de los valores en las edades tempranas de los pobladores nacidos de los 80 para acá. ¿Qué significa? Que la niñera ya no es mamá, la niñera es señora televisión. Eso y más fenómenos, pero paso a uno más, precisamente ante la televisión. Es decir, no la televisión, sino un doble fenómeno que tiene que ver con ver televisión en México. Uno, cómo se difunde la televisión. Y la otra, cómo se ve la televisión. O sea, una cosa es que la televisión, una vez que se consolida como duopolio a mediados de los 80, cuando no solo aumenta la cantidad de horas programadas durante el día, sino además hay canales dedicados a temas específicos. Pero además, no solo hay la señal del aire gratuita, sino también entra cable y ahora tenemos satelital digitalizada. ¿Qué significa eso? Que no hay un solo minuto de ningún día de todos los años, de mediados de los 80 para acá, en que no haya programación televisiva abundante. Solo quiero decirles que en 1981, si uno tenía ganas de ver televisión a las 12 de la noche, pues no era posible, porque la programación acababa a esa hora, a la 1 de la mañana. La programación infantil empezaba a las 5 y acababa a las 8. Hoy hay canales infantiles. Pero además de ese fenómeno, hay otro más importante. La cantidad de imágenes por minuto en televisión de 1983 en adelante, es un fenómeno mundial, no solo mexicano, aumentó en 2 imágenes, dije por minuto, no, por segundo. 2 imágenes más por segundo en comparación con la cantidad de imágenes antes de mediados de los 80. Eso se llama violencia perceptual. Y ni qué decir que la programación es predominantemente de tipo violentófila. No estoy diciendo que la violencia que padecemos actualmente, sobre todo en las franjas juveniles, se deba a que vieron mucha televisión en sus primeros años de vida porque la programación es violenta. No estoy diciendo eso. Porque entre otras razones, no hay certeza de que la programación televisiva violenta cree, engendre entes, personas violentas. No hay seguridad de eso. Hay estudios que demuestran esa explicación, pero hay estudios que demuestran lo contrario. Y van tablas, y no solo en México. Así que no estoy diciendo, solo digo una cosa, que desde luego la propagación televisiva de la violencia ha contribuido a que la violencia poblacionalmente sea percibida como algo normal. Eso sí, eso sí. Hay más fenómenos, pero quiero mencionar la otra cara de la moneda cuando hablo de televisión, y es ¿cómo vemos televisión? Es decir, cuando vemos televisión, ¿qué es lo que estamos viendo? Para no inventarles, solo quiero mencionarles los datos de la encuesta nacional de hábitos y consumo culturales, hecho por el CONACULTA, no por gente malintencionada, antigobiernista, no, nada de eso, CONACULTA. El 93% de la población se divierte y se entera de lo que pasa en el mundo y en el país viendo televisión. Con respecto a los fenómenos que tienen que ver con la economía y la política, el 46% se entera viendo noticieros de televisión, el 24% oyendo radio y solo el 10% leyendo periódicos. México, en todo el país, produce 320 periódicos y el tiraje total
no llega a los 6 millones. Pero la televisión, en el horario AAA, el horario del teacher, 10:30, 11:30, tiene una audiencia de 73%. Y si decimos que 92% de la población ve televisión, eso significa que 64 millones de Mexican Curious vemos televisión. Y es nuestra única fuente. Esto es lo que quiero subrayar. No de credibilidad, sino de credulidad. La diferencia entre credibilidad y credulidad es que la credibilidad somete a crítica, a análisis, a comparación, la procedencia de lo que entra informativamente hablando. La credulidad acepta todo lo que venga como tema de dogma, de fe. Las religiones no buscan credibilidad entre sus feligreses, lo que buscan es credulidad absoluta. Si ustedes son católicos, tienen que creer en el credo. Y el credo dice: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Alguien que dude de eso como yo no puede ser un feligrés de esa religión, ni de ninguna otra que diga cosas semejantes, porque yo pongo en duda eso. La televisión, de los 92 millones de gente que la vemos, más del 70% la miramos con credulidad. Y ese es el enorme ariete inculcativo de las formas, los esquemas perceptuales que la televisión disemina a diario. Pero ahora pensemos lo que eso sucede con las mentalidades tiernas, infantiles. Una consecuencia de eso, es decir, de la consolidación del duopolio a mediados de los 80 para acá, es que, y la disminución de las tareas formativas valorales en las edades tempranas de los niños nacidos de mediados de los 80 para acá, apenas llevo 5 minutos. Es que esos niños que nacieron hace 25 años, hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, hoy forman parte del contingente de mexicanos que somos campeones en algo a nivel mundial, hacen que ocupemos el primer lugar de obesidad infantil en todo el mundo. Hacen que ocupemos el primer lugar de los países consumidores de refrescos, aguas carbonatadas y gasificadas. Que seamos el segundo país de obesidad general, el primero es Estados Unidos. Que seamos el penúltimo país que lee un libro por cabeza al año. Después de nosotros está Brasil, y tengo mis dudas, porque el problema es que el estudio fue hecho con lenguas en español, y los brasileños nos hablan de cosas, nos hablan portuñol. En fin, el problema es un poco más grave porque es cierto, los mexicanos leemos un libro al año. Vaya, caramba, eso no está mal, ¿no? No estaría mal. El problema es que también es una ficción porque estamos hablando de un promedio. ¿Saben quiénes leen casi el 40% de ese libro al año? El 6% de la población que tiene estudios universitarios. O sea, casi la mitad de los libros que se leen en México lo leen 2.7 millones de personas. Pero además, ¿qué leemos? No le digan a nadie. No le digan a nadie. Leemos a José Luis Borges o a Rabina Indrana Tagore o Krause, que escribió El vuelo del águila. ¿Ok? No se lo digan a nadie porque a lo mejor la hija de alguien salta y dice: hola, de quién sabe qué. Ya. Y luego a mí, no, yo no quiero cargar con eso. Pero su futuro presidente no lee ni uno al año.
votemos por él, ¿no? Bueno, todo esto da un cuadro más o menos inquietante, preocupante, drástico. Si a eso le agregamos algo que me gusta decir de manera un poco irónica y también pesimista, justo porque la dimensión económica de la crisis empieza a mediados de los años 70, todas aquellas personas que hoy cuentan con no más de 35 años para abajo son unos perfectos hijos de la crisis. Es decir, no conocen país estable. Pero más aún, quienes nacieron de los 90 para acá y su vida ciudadana empezó 15 años después, no conocen otra cosa muy delicada: la debacle política del predominio priista. No la conocen, no la vivieron. Se las platicamos, y mal. Pero saben, es altamente probable que la mayor proporción del voto favorable para don Quicopete provenga de las franjas juveniles. ¿Por qué? Porque lo que se ha vivido es la debacle de esta bola de persinados ineptos, buenos, de doble cara, para nada, entre otras muchas cosas. Eso es lo que sí conocen. Una bola de hipócritas, incapaces, persinados, engañifas. ¿Por quién van a votar? Por un señor que ha sido vituperado mediante las campañas, las avalanchas televisivas, y que ofrece algo muy raro que ahora yo tampoco entiendo muy bien, eso de la República del Amor. Ya es AMLO, y su himno preferido es All You Need AMLO. ¿Qué es lo que conocen? Las proclamas actuales del PRI, que es: nosotros podemos levantar este país. Los jóvenes no saben lo que es eso. Es decir, otra vez, sí, es probable que lo sepan. Lo que digo es que no lo han vivido. Bien, ya está. ¿Qué queda? Bueno, decía yo al principio, hay que darle explicación a la incertidumbre que padecemos actualmente, y digo yo, a la desesperanza, que significa pérdida de confianza de ser exitosos al futuro. Es un señor muy famoso en los años 60, Viktor Frankl, le llamaba neurosis noógena, o sea, la pérdida de capacidad para hacer planes de vida al futuro. No puede haber planes al pasado. Eso lo estamos perdiendo. Las razones, creo yo, entre otras, son estos elementos que he mencionado. Y concluyo diciendo: ¿quiere eso decir que los mexicanos estamos inmovilizados? No. Hay expresiones, algunas majestuosamente venturosas y otras tenebrosamente preocupantes. Las optimistas son que hay elementos de la sociedad civil críticos, pero son muy poquitos todos. Y lo otro es que el 60 y tantos % de la gente que ejerce la violencia de los cárteles, o sea, los sicarios, es gente menor de 29 años. Que el 70% de la gente apresada por el trabajo de los cárteles es gente menor de 29 años. Que la mitad de los caídos en la guerra de Don Fecal son menores de 30 años. Pero además, tenemos otras expresiones menos cruentas, menos trágicas, pero no por ello menos dramáticas. La violencia en los partidos de fútbol
es una expresión del descontento originado por estas condiciones, la tridimensionalidad de la crisis, y que se expresa con este concepto, con actividades que el concepto que usamos para denominarlas resentimiento social es su vehículo. Hay violencia que no nos explicamos. Creo que una posibilidad de explicación de ello es el resentimiento que identifica como fuente de la inconformidad lo que se tenga a la mano para destazar. Gracias. Vamos a seguir la misma propuesta de 3 a 5 minutos en cuanto a los comentarios y preguntas del ponente, ¿verdad? Si alguien nos hace alguna pregunta, comentario. Adelante. No podemos dejar a un lado cómo es que se está generando la violencia hacia el interior de las universidades, hacia el interior de los centros de educación, la violencia entre maestros, inclusive. En ese sentido, ¿cuál vería usted la perspectiva para ese tipo de situaciones? ¿O es prácticamente lo mismo que nos acaba de mencionar? ¿O es agresión? ¿Hay agresiones? ¿Hay golpes bajos? Es y no es lo mismo. Es lo mismo, lo voy a decir, digamos, respaldado por un estudio reciente que amigos han presentado, o bueno, un estudio que algunos amigos han presentado los primeros avances, que es con profesores de universidades, o bueno, de enseñanza media superior, para arriba. En México, desde la imposición del neoliberalismo, eso ha venido ocupando enormes regiones de la vida poblacional. En los 90 alcanza la vida de los profesores universitarios. ¿Cómo? Con los programas de estímulo. Y no solo en México, en toda Latinoamérica. Créanme que hace 11 años exactamente, o 9 meses, una uruguaya en Managua dijo algo maravilloso: reunidos universitarios para hablar de estas cosas de los programas de estímulos, que para entonces llevaban 10 años apenas. Dijo: la baba del monstruo nos ha caído en las universidades. ¿Cómo? Con los programas de estímulos que conculcan, es decir, ahí está el estancamiento salarial, los salarios, los aumentos salariales, y los condicionan bajo criterios de productivismo, que lo que originan es lo que tú mencionabas ayer. Agradecería que nos habláramos de esto, como el sistema de puntitis. ¿A qué conduce eso? El estudio de mis amigos dice que eso está conduciendo a varias consecuencias entre la existencia de los profesores universitarios. Uno, niveles de distrés brutales. ¿Por qué? Porque la competencia es fagocitaria. Y además, 2, el trabajo individualizado. 3, la disminución de la vida familiar. 4, la imposibilidad de interacción, digamos, cálida con los pares, porque como yo tengo que predominar sobre ti, pues yo busco puntos para mí, no para ti. Y si quieres trabajar conmigo, te me subordinas, porque no te voy a dar mis puntos. Eso está creando una aristocracia. Bueno, pero esa es una dimensión. Ahora, la otra. Por supuesto que no solo la violencia ha ingresado a las universidades, sino también se ha incoado allí. Allí está generándose. Los procesos de inconformidad por la competitividad que la puntitis ha engendrado están deshaciendo, por supuesto, los lazos fraternos del trabajo colectivo académico. Es otra de las razones por las que celebro que haya lugares como este, con gente como nosotros, porque eso es algo raro. Lamentablemente, en mi escuela,
cuando era joven, porque algún día lo voy, hace 30 años, armábamos una mesa redonda de lo que fuese. Y el auditorio era insuficiente. Teníamos muchachos y muchachas allá afuera buscando cómo colarse. Hoy hay que irlos a pescar como con red para mariposas y traerlos casi del pescuezo. Bueno, es y no es el mismo fenómeno. La dinámica universitaria tiene su propio motor y lamentablemente creo yo que también nos estamos degradando, por supuesto. Bueno, es una pregunta. Si el fenómeno que se le designó Nini, ¿no? O el grupo de ninis, como caso, o coloquial, no sé si ya como estudio se le haya también nombrado así, pero si lo que comentaba acerca del problema que es la falta de generar un plan de vida, sea el que motive que todo este grupo de jóvenes tengan una falta de visión de futuro. No, es decir, ya la incapacidad de generar un plan pues es consecuencia de la situación de crisis o de desesperanza. O sea, mi pregunta es si hay algo que haga referencia o se haya estudiado de manera formal. En marzo de 2010, octubre de 2010, el rector de la UNAM, ahora ya reelecto, le corrigió la plana al secretario de Educación, don Calimán Lujambio, quien dijo, ay, es que así le dice, le reencanija que le diga Calimán, pero pues mejor. Dijo, tenemos menos de 100,000 ninis, ni estudian ni trabajan. Y al otro día el señor rector salió y dijo, ¿qué? Algo debe haber mal en la hoja que leyó el secretario, porque teníamos 7.3 millones de ninis. Por cierto que lo acaban de reconocer, la propia secretaría lo acaba de reconocer hace un mes, menos de un mes. Y no dijo 7, 7.8. Hace un año eran 7.3. Lujambio, bueno, ellos, los panistas, lo explican de un modo. Dicen, no, lo que pasa es que cuando se hizo la medición, los muchachos estaban de vacaciones. Pues claro, pues como son estudiantes de tiempo completo, cuando están de vacaciones, pues ni trabajan ni estudian, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, el problema es que eso mismo estamos viendo en todos lados. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con ello? Bueno, hay muchos antecedentes que explican esto. Uno, me parece uno de los más preocupantes a propósito de la vida universitaria, bueno, de las instituciones de educación superior. Yo digo que el POLI, además, ya no es un instituto politécnico, ya es una universidad multitécnica. Resulta que las universidades públicas, que debieran ser las que más bien abrieran las puertas, son las que más las están cerrando. Eso es impresionante. Pero ahora, ¿y qué está ocurriendo con los jóvenes? Aquí soy muy pesimista. No están haciendo nada. Nada. Con el 10% de esto, hace 43 años se gestó un movimiento en el POLI y en la UNAM, que después, por un detonador extraño, se convirtió en un movimiento del 68. Pero antes de eso, en marzo de 1968, la exigencia era más matrícula y cambio de planes de estudio. Bueno, ¿hoy qué está pasando? Tenemos casi 5 años en que la matrícula se ha contraído en casi
20%. O sea, de cada 10, solo se reciben 8. En el POLI es un poco más drástico. Y en la UNAM, en algunas carreras, por ejemplo, medicina. De 1000 que solicitan, entran 32 o 30. Digo, más. Yo esperaría que así como los griegos, los jóvenes, así como los jóvenes ingleses, así como los jóvenes chilenos, viésemos la efervescencia, el fermento juvenil de inconformidad, no solo expresándose con actos de resentimiento, sino con exigencia formativa. Y finalmente digo una cosa, hoy, desde el neoliberalismo para acá, cuando se privilegia la formación universitaria proempresarial, privada, y salen como cizaña, surgen universidades patito, gansito, no faisán. Bueno, el prestigio de las profesiones en México dejó de ser un ariete de permeabilidad societal. Estudiar una carrera antes de los 80 era en un 80% garantía de que la gente ascendía en la escala estamentaria. De mediados de los 80 para acá no es ninguna garantía. ¿Ayuda? Sí. ¿Garantiza? No. ¿Por qué? Bueno, porque hoy sabemos que casi el 40% de los egresados de las escuelas de medicina trabajan de demostradores médicos. Y no sabemos la proporción de los que trabajan como taxistas. No tiene nada de malo ser taxista ni taquero. Pero lo que sí tiene de malo es que quemarse las pestañas 6 años y medio para estudiar medicina y acabar vendiendo tacos, hombre. Esos son parte de los dilemas que explican a estos famosos, lamentablemente llamados ninis. Esa es una denominación fítica, ¿no? Yo creo que se encuentra la doctora Beatriz. A mí me va a tocar coordinar junto con el doctor la siguiente mesa. Llevamos 2 horas y media y apenas son 3 ponentes. Entonces, pregunto, la última ponente de esta mesa llegó porque venía de la Universidad de Tamaulipas. Si no, bueno, cedo de nuevo la palabra al doctor Cantú para cerrar esta mesa. Es muy cansado, yo pienso que unos 5 minutos para ir al baño. Para nada ya eso de que la división de que es mejor por el no. Estamos en México, yo creo que eso lo tenemos que entender bien. Y además ustedes están invitados con todas las fuerzas abiertas de UNAM cuando quieran ir. Y a cualquier área son bien recibidos también, ¿sí? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer si de veras queremos que este país salga adelante, ¿verdad? Porque estamos dividiéndonos en todo, por colores de partido, por todo. Entonces yo digo, bueno, desde la trinchera donde estemos, creo que nuestra obligación como profesionistas, sobre todo porque ahorita aquí hay pura gente profesionista, es a que este país salga adelante. Efectivamente, como dijo el maestro, 71 años del PRI. Lamentablemente con los otros partidos, 71 años destruyeron el país, ¿no? Dicen muchos. Pero en 12 creo que de plano lo dejaron. Entonces yo creo que es cuestión de pensar. Yo creo que aquí no es cuestión ya de partidos, como les decía. Sí voten, tomen eso bien en su conciencia de quién van a votar, vean las propuestas más viables, ¿sí? No les vamos a decir por quién, yo creo que ustedes deben de tener ya un criterio específico para esto, pero independientemente de eso, su obligación como profesionistas es ayudar a que este país salga adelante. Ajá. Y bueno, ahorita en base a lo que es sustentabilidad, me voy a brincar un poquito, y bueno, es organización sustentable. ¿Por qué va a ser muy bien? Bueno, no importa. No me voy a guiar tanto en esto porque si no nos vamos a perder ahí explicando como la escuela, ¿no? A partir de 1970 se empezaron a dar movimientos sobre lo que era sustentabilidad. Y bueno, ¿qué es lo que hizo la ONU? Acuérdense, nosotros veníamos de 2 guerras muy fuertes. ¿Y las guerras para qué se hacen? Pues primeramente, pues para eliminar población, ¿no? Esta guerra del narcotráfico no es más que eliminar también población, de la cual nosotros mexicanos estamos ya hasta acá. ¿Por qué? Porque ningún partido, ni vamos a decir mejor dicho, ningún político
se ha aventado la bronca de decir, a ver, vamos a parar lo que es la natalidad del México. Muchos dicen, bueno, pues en el mundo lo que hay es una mala distribución de la población. ¿Quién sabe, no? Yo ahí no me meto mucho porque entonces, ¿qué está pasando con los bosques? Estamos arrollándolos, estamos tirando bosques completos, ¿para qué? Para que llegue allá la urbanidad, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto en los 70 se empieza a dar un problema muy fuerte que la ONU detecta. Entonces empiezan a hacer varias conferencias a nivel internacional donde nos hablan ya lo que era sustentabilidad, que por ahí lo dice. Es el desarrollo sostenible, sustentable, es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué pasó aquí? Ya lo comprometimos, ¿no? Se nos olvidó de los 70 para acá. Y bueno, el problema que fue, nacieron muchísimas organizaciones, la misma ONU permitió que se diera el PNUMA y etcétera, un montón de, no sé si han escuchado por ahí ustedes, cada año que el G21, que el G16, ¿verdad? Y todas hablan de sustentabilidad, que después hablan de sostenible, pero es nada más cuestión de conceptos, porque eso fue, digamos que partió de la misma sustentabilidad, pero con unos estudiosos latinoamericanos que